Está para el bien, doctor Alfredo para que pueda empezar. de acuerdo. Ok, ya. Buenos días a todos una vez más. Agradecerles su presencia al curso de córnea y superficie ocular organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Esta mañana contamos con la presencia del doctor Alfredo Terán Tejada con el tema de técnica SMILE para hablar un poquito sobre el amplio currículum del doctor. El doctor Terán obtuvo el título de médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, obtuvo el título de médico oftalmólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con sede en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El doctor obtuvo la subespecialidad en córnea y cirugía refractiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, Asociación para Evitar la Ceguera. El doctor también cuenta con un diplomado en gestión y conducción de clínicas y hospitales y auditoría médica y calidad en los servicios de salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor también, bueno, es director médico en Banco de Ojos, certificado por la Asociación Panamericana de Banco de Ojos. Cabe resaltar que es miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología y de también otras sociedades a nivel internacional, como la Academia Americana de Oftalmología, la Asociación Latinoamericana de Cirujanos de Catarata y Segmento Anterior, y también el Pan American Cornea Society. Doctor, también cabe resaltar que es médico staff del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Doctor, es agradecerle el hecho de brindar un poco de su tiempo para que podamos mejorar nuestros conocimientos, nosotros los médicos residentes. Y muchas gracias, lo dejamos a cargo de la ponencia, doctor. Recording in progress. Ok, bien. Gracias, Cintia, por la presentación. Y vamos a hablar el día de hoy de lo más novedoso en cirugía refractiva que tenemos en la actualidad, que existe. Entonces, como ya habrán visto durante el curso, existen básicamente tres técnicas madres de cirugía refractiva, ¿no? El PRK, el LASIK y SMILE. SMILE, ¿qué es? Es la extracción de un lentículo refractivo por una incisión pequeña. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿no? Las tres técnicas son buenas, todos tienen sus ventajas, contraindicaciones, indicaciones, y va a depender mucho en los médicos que hacemos cirugía refractiva. Tenemos que individualizar cada tratamiento, ¿no? Según la refracción del paciente, la topografía, el espesor corneal, la regularidad o no de su astigmatismo. En la parte privada, yo manejo una suite refractiva donde puedo hacer tanto la cirugía de SMILE como la cirugía de LASIK. Pero desde que tengo el equipo de femtosegundo para realizar la cirugía de extracción del lentículo por incisión pequeña, el 90% de mis pacientes, por no decir 95%, se hacen con esta técnica. Todavía no se ha probado para hipermetropía y astigmatismos mixtos, ¿no? Aunque ya hay varios estudios y estamos en espera de la aprobación de la casa comercial para que podamos hacerlo ya en persona. Entonces, un poquito para hablar, eso ya lo han visto, ¿no? Ventajas de PRK, ¿no? No necesito un colgajo, eso es bueno. La rigidez de la córnea es conservada, permite tratar córneas delgadas, obviamente porque no voy a tener un flap. Buena visión, pero sí, después de 3 a 4 semanas, con posibilidad de haze, el dolor postoperatorio que hay que manejar y todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se va a llevar la capa de Bowman, compromete el plexo subbasal de las fibras nerviosas y hay un dolor importante en los 3 primeros días. Y la visión sí, pues, pero
se logra, pero puede demorar algún tiempo. Como fueron apareciendo las cosas, después tuve el LASIK, que eso nos da una buena visión al día siguiente, ¿no? Casi no hay dolor postoperatorio, pero crea un colgajo que tiene una circunferencia de 300 grados y que involucra el tercio anterior del estroma. Por ende, debilitando la córnea, secciona las fibras nerviosas en 300 grados y posibilidad de complicaciones como son el dislocamiento del flap. Entonces, ¿realmente existe una cirugía refractiva ideal? ¿No? O sea, ¿qué es para mí una cirugía refractiva ideal? ¿No? Que trate la córnea en el plano más profundo, de tal manera que comprometa en menor grado el tercio anterior de la córnea. Sabemos que el tercio anterior de la córnea, histológicamente, cuando se ha medido la fuerza tensil, es decir, la rigidez de esta, es mayor en el tercio anterior. Que provea una buena visión al día siguiente. La cirugía que no resecte o que no corte las fibras nerviosas, por ende generando menos ojo seco. Que no tenga un colgajo para evitar las complicaciones tempranas ni tardías relacionadas al colgajo, ¿no? Hemos visto personas con accidentes de tránsito en los cuales se activa el airbag y desplaza el flap de, de un LASIK ya de hace mucho tiempo. O personas que hacen deporte y reciben algún tipo de golpe y se desplaza ese flap. Y que no cause, pues, dolor en el postoperatorio, ¿no? Entonces, si bien, pues, hay una técnica que creo que puede ser que reúna, si bien no tiene todas las opciones, pero agrupa a mucho de esto, es la extracción del lentículo por incisión pequeña. ¿Qué utiliza un láser de femtosegundo? El láser de femtosegundo, el original, es de la casa comercial Zeiss y se llama Visumax. ¿Cuáles son las ventajas? Que hace una microincisión, es decir, 2 a 4 milímetros. No hay un colgajo. El corte anterior se realiza profundo, entre 120 y 140 micras de profundidad. Tiene una buena visión y no hay un dolor postoperatorio. Las desventajas es que no puede corregir hipermetropías altas, hipermetropías o astigmatismos altos. Esto debido a que, bueno, esto ya falta poco para que se apruebe. Y el manejo de hipermetropías y astigmatismos altos con cirugía refractiva, pues es todo un tema de discusión entre cirujanos de refractivos, ¿no? Personalmente, las hipermetropías tienden a regresionar, ¿no? Entonces, yo hace ya un par de años que no trato hipermetropías, porque los resultados no son buenos, utilice la plataforma que utilice, ¿no? Entonces lo que yo quiero y lo que yo les ofrezco a mis pacientes es una buena visión y que perdure, ¿no? Entonces el mecanismo, ¿qué es lo que hace un láser de femtosegundo? Un láser de femtosegundo emite pulsos, es como un láser, es como un jack, ¿okay? Él emite pulsos de 1 por 10 al menos 16 segundos que va a producir fotodisrupción. No produce fotoablación. Al producir fotodisrupción se crean unas micro burbujas de cavitación de dióxido de carbono en el tejido de la córnea. Y de esta manera, cuando se genera un disparo al costado del otro, vamos a poder separar el tejido. ¿Okay? Entonces, esto más o menos yo lo explico como que al paciente para que lo entienda es, imagínate que yo creo una especie de lente de contacto en la córnea, en tu córnea, con tu medida, y lo retiro por una pequeña incisión de 2 milímetros. Y se acabó el problema.
Entonces, esquematizando, primero se genera la creación del lentículo y la incisión de acceso. Luego se extrae el lentículo y se acabó la cirugía. Así en sencillo, sí. Pero para entender bien las ventajas anatómicas de esta nueva técnica, es necesario recordar la biomecánica corneal relacionada a la fuerza de la córnea. Entonces, histológicamente, esta de acá es el tercio anterior estromal. No vamos a lesionar córnea ni el epitelio, perdón, Bowman ni el epitelio. Y vemos que los queratocitos están mucho más unidos en el tercio anterior que en los dos tercios posteriores. Entonces la fuerza pensil, o sea, es la fuerza que se da medida por un estilómetro. Eh, entonces se sabe, y por este esquema, que el 40% anterior de la córnea, desde acá hacia adelante, presenta la mayor fuerza tensil. ¿Ok? Y que hay una meseta entre los 60 acá y los 90 grados de profundidad. Entonces, esta meseta es de acá a acá. Y que si esto lo trasladamos a una córnea, en representación es que hay una mayor fuerza tensil en las 200 micras anteriores de la córnea, ¿sí? Que son las que vamos a ablacionar cuando hacemos un PRK. Eh, y hay una meseta entre las 200 y 450 micras. Entonces, tomando esto en consideración, acá está el diagrama, como la fuerza tensil va cayendo, hay una meseta y después vuelve a caer. Entonces, con estos datos se realizó un estudio de fuerza tensil en posoperados de PRK, LASIK y extracción de lentículo por incisión pequeña. Y el objetivo era calcular la fuerza tensil que queda en la córnea, luego cada uno de estos procedimientos se dé o qué tan fuerte queda la córnea, ¿no? Entonces, la ablación, sabemos que en el PRK es de la parte anterior. Entonces, la fuerza tensil que me queda va a ser esta, ¿no? El área debajo de la curva verde. En el LASIK, yo tengo un flap, después hago la ablación y después me queda el estroma residual. Por eso que entre LASIK y PRK, si yo tengo una córnea delgada, voy a preferir hacer un PRK para tener mayor estroma residual y mayor fuerza tensil. ¿Y qué es lo que pasa con SMILE? Como hay una incisión de 2 milímetros muy pequeña en la superficie, ese estroma no se considera afectado, solo la porción del lentículo. Por eso tiene mayor fuerza tensil de otras técnicas. Entonces, ¿cómo demuestro eso, por ejemplo? Comenzando acá. La línea de acá abajo es de los pacientes que fueron operados, ¿no?, con LASIK, ¿no? Y la fuerza con un flap de 110, acá SMILE en verde, con un flap de 100, no un flap, no, un CAP de 130 micras y una ablación en PRK. Todas estas fueron quitarle 100 micras, más o menos unas 5 o 6 dioptrías al paciente, y se vio pues que de las tres, la que mayor fuerza tensil conservaba era el SMILE, después el PRK, por último el femtolasi, ¿no? Ahora,
La fuerza tensil post cirugía. Este está calculada en base a una córnea con espesor central de 530 micras, variando el espesor o el grosor del cap en SMILE, o sea, la profundidad a la cual yo voy a retirar mi lentículo, y en LASIK. En ambos, ablacionando un tejido de 100 micras igual. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Cómo se interpreta esto? Si en ambos casos tenemos córneas iguales, le vamos a ablacionar 100 micras, vemos que la fuerza tensil del paciente que fue operado con SMILE no solo se mantiene, sino que es mayor a mayor profundidad del CAP, cosa que no sucede con el LASIK. Si yo hago, obviamente, flaps más profundos, o sea, más gorditos, mi fuerza tensil y mi estroma residual son menores. Entonces, este otro gráfico es para explicarles que, a ver, si yo genero, por ejemplo, tengo una córnea, todas de 550 micras, y quiero dejar mínimo una fuerza tensil de 60%, que es lo que sería recomendable para no entrar en zonas de riesgo, de posibilidad de ectasia. ¿Qué es lo que me muestra esta gráfica? Y es así de sencillo. Para que mi fuerza tensil se mantenga en 60%, yo con LASIK puedo ablacionar 6 dioptrías, 5.75. Con PRK puedo ablacionar 10 dioptrías. Y con SMILE puedo ablacionar 13.5 dioptrías. Entonces, eso no significa, ojo, que tenemos residentes, que si yo elijo la técnica SMILE voy a poder quitarle 13 dioptrías a mi paciente. No, va a depender del grosor de la córnea, siempre teniendo en cuenta los parámetros de estroma residual de 300 micras, de colchón residual, ¿no? Entonces, este es un video de la técnica quirúrgica y después le voy a pasar videos reales. O sea, ese es un video demostrativo. Lo que hace es crear el dentículo, como ya les mencioné, primero a la cara inferior, que es la cara refractiva, luego la cara superior, hace una incisión lateral de 2 milímetros, y por ahí se accede con una pinza para retirar el dentículo refractivo. Se plancha y se acabó la cirugía. Entonces, antes, pues el momento más álgido, yo creo, de la cirugía, cuando hacíamos LASIK con microquerátomo de vacío, no con el femto, pues era ese momento, ¿no? Que se eleva la presión de succión y se llega a perder la visión. Y cuando empieza a pasar la cuchilla, pues tenemos miedo de que la cuchilla no seccione de forma adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Los planos quirúrgicos, ¿ya? Esta es una imagen de costado. Lo primero, el naranja, es el plano refractivo. Eso es lo primero que se crea. Luego se crea el corte lateral, que se llama el side cut en inglés. Después se genera la cara anterior del lentículo, que está en verde. Y por último, la incisión lateral por donde va a salir, ¿no? Entonces,
Este cono, a diferencia de muchos otros, no aplana la córnea, ¿ok? Entonces mantiene su forma, por ende nos permite hacer succiones de muy poca, de muy poco vacío, y el paciente no va a perder en ningún momento la visión. Se le dice que enfoque a un punto. Esta es la máquina de Visumax. Tenemos un paciente ahí. Y acá un poquito, ¿no? Para revisar un poco de historia antes de pasar a los videos. Que ya en el 2016 la FDA lo aprobó para el uso. Fue el primer láser de femtosegundo aprobado por la FDA. Y que, pero esto ya se venía usando en Europa, en Centroamérica, y nosotros en Perú también. Y un año después, eh, en el 2017, hola, ya SAIS había hecho, o Visumax, ya había hecho más de 1 millón de cirugías de extracción por incisión pequeña. No porque se hayan hecho en Estados Unidos, sino que fue sumando todo lo que se había hecho desde el 2007 que se empezó a usar este equipo. Entonces, nuestros amigos de las otras casas comerciales también han estado tratando de desarrollar láser de femtosegundo que hagan lo mismo, ¿no? Este es un trabajo presentado en el ASCAR, ¿no? Que lo que intentan hacer es un modelo animal. Y pues sabemos que el Z8 también hace extracción ahora hace extracción del lentículo por incisión pequeña, pero creo que hasta el momento no sé los resultados, no sé qué tan bien les ha ido, pero básicamente el principio es el mismo, ¿no? Crear un lentículo refractivo y extraerlo, ¿no? Entonces, eh, yo lo llamo tips para sonreír, ¿no? Porque me quita el alivio que es lo peor que puede pasar, que se desacople el, el paciente, el ojo del paciente al equipo de femtosegundo cuando esté creando la cavitación y la liberación de burbujas de CO2. Entonces, ¿qué pasa? Nada, me espero media hora, desaparecen las burbujas y vuelvo a acoplar al paciente y por realizar el tratamiento. Entonces, tips para Smile. Es la única cirugía, ojo, que todo lo hace el femtosegundo en un paso. No tengo que usar dos máquinas. Para el femtolásic necesito el femto para hacer el corte. Para hacer el LASIK necesito el excimer. Y esto con una máquina en un solo proceso se hace todo. La curva de aprendizaje es corta en realidad. Cuando me preguntan, no, esto, pero lo que es importante acá y para que no sea complicado este tema, es primero explicarlo al paciente, ¿no? Cómo se hace la cirugía. Yo le explico así, ¿no? Antes, cómo nos operaban, y para mí el ASIC es así, ¿no? Antes nos hacían un tremendo corte para operarnos, sacarnos del apéndice. Ahora nos hacen 3 huequitos y al día siguiente estamos en nuestra casa. Ese es el tipo de cirugía que yo te voy a ofrecer. Hay ausencia de colgajo o de flap. Por ende, esto que es un desplazamiento del flap porque el paciente de repente se frotó el ojo o apretó muy fuerte, no vamos a tener. ¿Sirve para deportes extremos? Sí. El paciente que yo opero de LASIK lo tengo fuera de sus deportes por lo menos un mes, por la posibilidad de que haya algún golpe y descentramiento del mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que en el LASIK estamos trabajando
así como ven esta imagen, verticalmente. ¿Okay? El flap, vemos el lecho estromal, aplicamos el excimer y vemos cómo el tejido va evaporándose y listo. En Smile tenemos que cambiar ese pensamiento. Entonces, para repasar de nuevo, primero se crea la base del lentículo o la cara posterior del lentículo, que es la refractiva. Luego viene los side-cut, que es para unir a la cara anterior del lentículo, ¿ya? Y por último se crea la incisión de acceso horizontal. Entonces, cuando yo trabaje esto, voy a trabajar desde este lado, no voy a estar trabajando de forma vertical, sino horizontal. Entonces, tengo que plantearme eso en la cabeza para entenderlo y para saber qué es lo que vamos a hacer. Esto más en esquemas para que ya les mostré en curvas, ¿no? Que lo más fuerte es el tercio anterior. En PRK me voy a ablacionar esta zona, LASIK con el flap y la ablación. Y con Smile, pues no voy a tocar casi, cuanto más profundo me vaya, no voy a tocar la parte con mayor fuerza. Entonces muchos preguntan por qué se les hace difícil identificar la cara anterior y la cara posterior. A ver, cuando se creó este equipo, se hacían dos incisiones. Dos incisiones, una para que accedas a la parte anterior del lentículo y la otra para que accedas a la parte posterior. Pero si tú sumas esas dos incisiones y estás comenzando a hacerlo, y son incisiones de 4 milímetros, por ejemplo, si las sumas son 8 milímetros. Entonces, es muy grande. O sea, lo que tú quieres es, a través de un puerto de 2 milímetros, hacer todo y preservar la fuerza de ese tercio anterior de tu córnea. Entonces, acá yo, en este esquema, hay que diferenciar bien. Lo que queda adentro, se van a formar dos anillos. El interno es el del lentículo y el externo es del cap. Entonces, para que vean, el interno, que es este de acá, va a ser del lentículo refractivo y el anillo externo va a ser del cap, o sea, de la tapa. Por acá no tenemos flap. Otra forma de darse cuenta es porque se genera una especie de un anillo en esa zona. Entonces, esto de acá, que estoy señalando con mi puntero, es el borde del cap. Y este de acá es el borde del lentículo refractivo. Como tengo burbujas, es un poquito... tenemos que prestar bastante atención para poder disecarlo bien. Y esta es una foto de un paciente postoperado, ¿no? Para que vean que sí se delimita el CAP, la delimitación del CAP y la del lentículo. ¿Okay? Entonces, esto que estoy acostumbrado a trabajarlo verticalmente, tengo que imaginarme y hacer el esquema en mi cabeza porque yo voy a acceder lateralmente, entonces voy a trabajar de forma horizontal. Entonces ahí está, ¿no? Lo que hacemos es el docking, o sea que genera succión de 60 milímetros de mercurio, vemos que está centrado. Lo primero que va a hacer es la cara posterior del lentículo, que es la cara que tiene la medida. Luego de adentro hacia afuera se genera la cara anterior del lentículo, la primera es la cara posterior, y aquí abajo se ve el corte, el sidecut, pero la incisión principal. Este es un corte de 4 milímetros más o menos, de 3, perdón. Ahí estoy disecando por sobre el lentículo, y ahí me fui por debajo del lentículo. ¿Okay? Entonces acuérdense que yo
estos son spots uno sobre otro. Entonces, primero me voy por sobre el lentículo y en un movimiento suave uno todas esas burbujas de CO2. Retiro, ingreso a la cara refractiva y ahí ya se despegó, ingreso con una pinza especial y retiro el lentículo refractivo. Entonces acabó la cirugía. Ahí lo que estamos haciendo es chequear que el lentículo esté completo, que no haya quedado ningún tag ni nada. Porque si queda un pedazo del lentículo, este es el momento para entrar una micropinza y extraer. Entonces, como este es un láser, eh, yo puedo graduarle la cantidad de micras que quiera tomar o extraer dependiendo de la medida que yo quiera. ¿A qué me refiero con esto? Si yo recién estoy aprendiendo y tengo córnea, mi estroma me lo permite, o sea, tengo unas paquimetrías altas y yo tengo uno de miopía, puedo setear la máquina para que me haga un lentículo no de 13 o 14 micras, que es lo que normalmente se ablaciona cuando ablacionamos una dioptría de miopía, sino que yo lo puedo indicar a la máquina que me haga un lentículo, por ejemplo, de 50 dioptrías. Entonces va a ser más gordito y más fácil para mí manejar. ¿Qué es también lo importante? Que así yo trate una dioptría o trate 5 o 7 con lo que sea de astigmatismo, me va a tomar 21 segundos hacer lo mismo. La máquina toma 21 segundos en hacer la cara refractiva, que es la inferior, la cara eh, superior, los side cuts y la incisión principal. Y la misma cantidad de disparos. Entonces es dosis independiente. Cosa que no se ve afectado por el ambiente donde yo tengo mi excimer. El ambiente donde yo tengo un excimer tengo que mantener una humedad y una temperatura adecuada. Porque si no, eh, al momento de que yo hice el flap, abrí esto, puedo tener sorpresa refractiva. Con eso no estoy diciendo que LASIK no sea o PRK, otras PRK sean malos, simplemente que lo que estamos viendo es cuál de las cirugías me genera menos daño, me preserva mejor la córnea y me permite restablecerme a mis actividades diarias. Entonces, la literatura publicada avala que SMILE afecta menos la biomecánica corneal. Esto no significa que podamos tratar queratoconos fructos. Los parámetros para tratar esto de estroma residual, de curvatura y todo lo que vemos en las topografías, que el astigmatismo no sea un astigmatismo que no sea regular y este tipo de cosas se tienen que cumplir. ¿Sí? Entonces, si un paciente es candidato para LASIK miópico o astigmatismo con miopía, pues también es candidato para SMILE. Esta imagen es para mostrar a este paciente, este es su tratamiento. Esta es su medida, -2 de miopía con -2,50 de astigmatismo a 175. ¿Cuánto? No sé cuánto se tardó, pero acá lo que quiero mostrarles es cómo hacemos, perdón, para corregir la ciclotorsión. Vemos que ahí cuando vamos a hacer el docking, esas marcas que se han hecho con violeta genciana, con plumón de violeta genciana, no están horizontales,
Entonces, al momento de hacer el docking, lo que van a ver que pasa es que se gira un poco el cono para mantener el eje del astigmatismo. Y luego se aplica el láser, ¿no? Primero la cara inferior, que es la refractiva, de afuera hacia adentro, luego la cara anterior o superior, ahí está el side cut que se ve, de adentro hacia afuera, y por último la incisión principal. Y de ahí lo que hacemos es disecar, ¿no? Ahí esto está haciéndose a un mayor aumento, ¿no? Estoy por encima del lentículo refractivo. ¿Por qué es eso? Porque me quedan burbujas abajo. Y ahí me voy a ir a buscar la parte inferior. Una vez que yo delimito eso, ya ingreso para, en un movimiento tipo limpia parabrisas, o sea, me voy de un lado para el otro. Si es que veo que hay resistencia, pues voy avanzando suavemente. Ahí estoy sobre el lentículo. Luego ingreso por debajo del lentículo y termino la disección. Se retira el lentículo, se revisa que no falte ningún pedazo y se acabó la cirugía. Entonces, como habrán visto en alguna de sus charlas del trasplante de Bowman, así es como se obtiene este estroma para este estroma es el que se utiliza para cirugías de trasplante de Bowman en queratoconos, ¿no? Entonces los beneficios, pues es solo un láser, un láser hace todo el procedimiento, es rápido, independiente de las condiciones ambientales, menor dependencia de la colaboración del paciente, ¿no? Eh, Porque al momento de hacer el docking y estar el ojo sujeto ya hace el tratamiento. No tengo que estar diciéndole al paciente una vez que levante el flap, mira el punto rojo o verde. No requiere calibración ni test de fluencia. Cada vez que yo prendo este equipo es como prender un jack láser. No tengo consumibles de oxígeno. Es menos invasivo. Entonces eso era básicamente lo que les quería mostrar. No sé si les ha quedado alguna duda. Gracias, doctor Terán. La charla ha estado muy didáctica. Eh, Tenemos unas preguntas en el chat que se los voy a ir mencionando antes de dar pase al doctor Barriga. Doctor Barriga, doctor Terán, ¿me escuchan? Sí, sí, Cintia, Sí, te escuchamos. Alfredo, Ok. extraordinaria tu presentación, como siempre. Este, no sé si hay forma de entender qué es esa fuerza tensil o esa resistencia que conserva esta técnica quirúrgica en la fisiología de la córnea normal. O sea, cuando uno pierde fuerza tensil, ¿qué le pasa a la córnea? es más susceptible de ectasiarse, ¿no? Ok, De producir una ectasia o cirugía refractiva. de acuerdo. Entonces, a eso es lo que va, ¿no? Es menos rígida, menos dura. Histológicamente se ve, ¿no? Hay más keratocitos, los keratocitos están Sí, más sí, unidos. sí, así es. Entonces, eso es lo que queremos evitar, ¿no? Poder tratar miopías o... Yo no lo he hecho, ¿no? Pero me cuentan que pues antes trataban con LASIK 14, 15 dioptrías de miopía, cosa que ahora sabemos que no se puede hacer, ¿no? Porque el resultado visual no es bueno, porque se aplana mucho la córnea y porque varios de esos pacientes, como especialista en córnea y refractiva, me ha tocado ver
y que se están ectasiando, ¿no? De Entonces, acuerdo. están haciendo una ectasia por láser. Y Alfredo, la parte crítica que yo veo en esta cirugía es el momento de extraer el lentículo óptico, que es el que le va a dar la nueva medida a la córnea. Eh, Todavía no hay ningún desarrollo o algún estudio que esté viendo la posibilidad de hacer desaparecer el lentículo en su bolsillo sin tener que disecarlo y extraerlo. Hay esa posibilidad que en algún momento haya un láser que haga el lentículo y luego el mismo láser o la misma máquina, no sé, lo desaparezca. ¿Hay eso en mente? Pues sería interesante, ¿no? Cómo evaporar ese tejido en planos profundos eh, una vez que se genera. No, no, momento no que yo sepa, ¿no? O que haya visto, o que haya revisado. Entonces, pero sí, sí, pues, o sea, no, el miedo es, y lo que yo les he tratado de mencionar acá es, pierdan el miedo a hacer esto porque, y siempre tengan obviamente un tutor al lado, al inicio, porque una vez que ya disecan esto, saben encontrar los planos, es menos estresante que un LASIK con microqueratoma. No, de hecho, Es, o sea, el momento en el cual yo voy a hacer un corte con microquerátomo y aparte, ¿no? De eso, o sea, viene el microquerátomo, no nos genera un flap, no nos genera un flap homogéneo, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Claro, es más delgado en la periferia y más grueso en el centro. En cambio, con el centro, ¿no? El centro va a ser preciso, ¿no?